Queridos amigos, me vais a permitir que empiece este programa, que esta retransmisión, esta emisión de Lo que no te han contado, la edición número 63, comience con un par de minutos que quiero robarte de tu tiempo para comentarte algo que es muy relevante y que ha sucedido este viernes. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado a la Audiencia Nacional el informe de la UCO sobre las chistorras, sobre los sobres con dinero en efectivo, porque considera, después de haber, por ejemplo, tomado declaración ya no solamente a Koldo García y a José Luis Ábalos en el pasado, sino también esta semana la testifical del que era gerente del Partido Socialista, considera que hay algo que no le cuadra dentro del dinero en efectivo que se movía dentro de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Entonces ha enviado ese informe de la UCO, esa investigación de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para que pueda investigar posibles indicios que considera de blanqueo de capitales y a saber si de financiación ilegal. No hay ninguna investigación ni imputación en firme al respecto, de momento. Ahora bien, la Audiencia Nacional deberá investigarlo por petición del juez Leopoldo Puente, del magistrado del Tribunal Supremo. Cabe recordar que el presidente del Gobierno, en su comparecencia en el Senado, en la comisión del caso Koldo en el Senado de este jueves, negaba cualquier irregularidad en su partido al respecto. Reiteraba, como ha hecho este viernes el PSOE, que no hay nada ilegal en sus cuentas y que han pasado los más escrupulosos test de transparencia, y él citaba informes dentro de toda esa montaña de papeles que leía con esas gafas, en la que ha centrado la atención ya no solamente el PSOE, sino los medios de izquierdas y por supuesto también los de derechas, que tienen una miopía impresionante y que caen en todos los cebos que les planta delante el gobierno. No hay prensa en el mundo occidental más atontada que la de derecha española. Desde luego siempre está haciéndole el caldo gordo al gobierno y cayendo, reitero, en todas las trampas que le tiende. Pero bueno, a lo que vamos. Pedro Sánchez, en la comisión de este jueves, como comentaremos después durante el programa, negaba ese supuesto, defendía la limpieza y la legalidad de todas las cuentas de su partido. Lo que sucede es que Leopoldo Puente considera que todo ese trasiego de dinero en efectivo que había en Ferraz no es normal y ha pedido a la Audiencia Nacional que se investigue si hay indicios de un posible delito. Nada nos sorprendería en la PSOE de Filesa, la PSOE de los GAL, la de Roldán y, por supuesto, la del caso Koldo. Un caso, reitero, que no es un circo, como tampoco la comisión del Senado de ayer. Un caso que tiene desde los contratos de las mascarillas hasta el rescate de Europa por sus posibles presuntas implicaciones, hasta, qué sé yo, lo que vamos a dedicar el programa, el por qué Huawei tiene un papel central en algunos departamentos gubernamentales y el por qué esta misma empresa llegó a contratar a Víctor de Aldama como asesor en un momento relevante aquí en España. Todo eso forma parte en realidad de ese ecosistema que está alrededor o dentro del propio caso Koldo. Y hoy nos vamos a centrar en el programa en una de las claves realmente: espionaje chino, Huawei. ¿El gobierno chino tiene acceso a tus datos como contribuyente? No lo sabemos. Hay una denuncia sobre eso de la que te vamos a hablar también. Todo eso realmente forma parte, o hay personajes que están en el caso Koldo y en estas cuestiones. Están mezclados o por lo menos forman parte de alguno de los nódulos de esa tela de araña de corruptelas vinculadas por el PSOE con el PSOE y que hoy investiga la justicia. Reitero, lo último, que a lo mejor no es lo menos grave, pero es muy relevante, es lo de los pagos efectivos en efectivo en Ferraz. ¿Hay alguna irregularidad ahí? Reitero, no nos sorprende dentro del Partido Socialista, pero por lo menos la justicia lo va a investigar. Lamento mucho si había quien quería centrar el debate en las gafas de 300 euros del presidente, en la última chorrada que se les ha ocurrido, porque ahora toca hablar de sobres, toca hablar de presunto o de sospechas de blanqueo de capitales, de sospechas de que alguien se ha financiado de forma ilegal, de dietas, de chistorras, de lechugas y de soles, y no toca hablar tanto de la tontería, de la anécdota y de todo aquello con lo que esta gente, que es especialista en eso, quiere desviar la atención de los que todavía confían en ellos. Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. La verdad es que hablo de una semana feliz,
Pero en España ha sido todo lo contrario, o por lo menos para los españoles que todavía tienen la capacidad de discernir y de distinguir entre lo que es un país en el que se puede vivir seguro, en el que uno puede tener garantía de que los contratos se van a cumplir, y un país en el que a lo mejor no queda tanto para que se desate la arbitrariedad. Perdonad si consideráis que soy exagerado, pero teniendo un presidente que no tiene ningún respeto por las instituciones y que a quien la audita le acusa de formar parte de una especie de conspiración de lobbies oscuros que lo único que intentan es servir a intereses de la derecha, de la ultraderecha y a saber de qué élite global, una especie de discurso conspiranoico, un discurso chiflado. Cuando un presidente exhibe ese discurso es porque quiere un cambio de régimen o porque quiere realmente limar, acorralar, limitar a todo aquel que le hace oposición o por lo menos que cuenta sus vergüenzas, que son muchas. Fue lamentable este jueves en su comparecencia en la comisión que investiga el caso Coldo en el Senado, el caso Coldo que te hemos contado, además te recomiendo un especial que verás en la pestañita del podcast que hicimos entre Iván Valencia, que está otra vez a los mandos por aquí, y yo hace unos meses, en el que resumíamos todo el caso Coldo. Ese caso Coldo que sabes que está en investigación en diferentes instancias judiciales con el Tribunal Supremo como epicentro, tiene una comisión en el Senado en el que la que han pasado algunos de los grandes señalados por estas corruptelas o presuntas corruptelas. Y este jueves le tocaba el turno a Pedro Sánchez. Y lejos de demostrar cierto respeto a lo que es la Cámara Alta española, donde se debaten cuestiones sobre ese poder territorial que él todo el rato sobrevalora o que todo el mundo todo el rato dice que valora, a lo mejor más de lo que debería ser recomendable en un Estado donde los problemas se deberían resolver desde un núcleo de decisión, por lo menos los que implican a la gobernabilidad del país, pese a ese discurso vacío, pese a esa especie de respeto, pseudo respeto, como todo lo que compete a este señor, a partidos nacionalistas, sensibilidades territoriales, que solamente exhibe para conseguir su voto y su apoyo cuando lo necesita. Frente a eso, hoy se ha reído del Senado y se ha reído ayer, mejor dicho, ayer jueves, y sobre todo se ha carcajeado de una comisión que investiga algo que es fundamental porque es, reitero, uno de los casos de corrupción más relevantes, más complicados, más amplios y con más consecuencias para el país de todos los que ha sufrido en su historia reciente. A la comisión, donde estaban representados, reitero, los partidos que votaron los españoles, la ha llamado circo. Esta comisión, si lo podemos llamar así, para mí es más un circo, pero bueno, es una comisión de investigación. Señor Sánchez, yo le pediría, vuelvo a repetirle respeto para esta institución. No calificar a esta comisión de circo, señorías, para ustedes también es una humillación. Para ustedes también es una humillación. Yo ya entiendo que hoy no pueden tener esta opinión, lo entiendo, créame. Pero, señor Sánchez, le pido respeto para esta comisión y para esta institución. En todo caso, por responder. El respeto que tenga esta institución, señoría, admitirá total y absoluta. Pero, por entrar en su pregunta, creo... En todo caso, admitirá que por parte de Junts esta comisión no se ha convertido en un circo, sino que las preguntas son absolutamente lógicas, sensatas y bien presentadas. Ahí pues discrepamos, ¿qué le voy a hacer? Pero pues desde luego yo creo que no será... Pues a mí me parece que su actitud sonriente durante muchos minutos de esta comisión sí que ayudan a crear la sensación de circo, la verdad. Señoría, La responsabilidad, la seriedad, en catalán decimos la seriositat, es un valor que a veces me parece que su gobierno no representa. Señor Pujol, algunas veces a las insidias y a las difamaciones es mejor responder con una sonrisa. Los medios de comunicación que encuadran dentro de la fachosfera, esta gente del gobierno, todas sus infinitas terminales mediáticas, o por lo menos muy abundantes terminales mediáticas, lo que tiende es a ese espacio, vamos a copiar el vocablo de la fachosfera, es muchas veces a ser fantasioso, a montar películas con respecto a lo que tiene que ser la realidad, incluso a veces a adornar textos y adornar programas por el mero hecho de o tener atención o intentar optar a algún premio que no sé muy bien, que esperan que le reporte. La realidad es que Pedro Sánchez iba a acudir a esa comisión de investigación y no iba a delatar a ningún compañero, no iba a abrirse en canal, no iba a salir esposado. Por tanto, quien se decepcionó es porque no conocía el personaje o por lo menos porque no conocía lo más básico de que debe regir en un Estado de Derecho.
Ahora bien, lo que a lo mejor no cabía esperar, o lo que a lo mejor pilló un poco de sorpresa a quien viera la comisión, a quien tuviera la desgracia de ver las más 5 horas y media de la comisión, que fue mi caso, a lo mejor sí que se esperaba que este presidente podía por lo menos exhibir cierto respeto hacia los portavoces o hacia los senadores, hacia el resto de los senadores o hacia los ciudadanos que votaron a esos grupos políticos. Esto reivindica una vez más que Pedro Sánchez no gobierna para el conjunto de los españoles, no hace esa función de primer ministro que administra los asuntos en función del interés general. Él gobierna para sus votantes y, sobre todo, en contra de quienes no han apoyado su opción política y los grupos que sostienen ese gobierno vergonzante. Él se ha montado una conspiración y está pastoreando a una parte de la sociedad a la que todavía le sigue, a quien todavía se cree los mensajes que se lanzan dentro de esa cámara de eco, les está pastoreando hacia un lugar que es el propio de un tirano, es la fantasía, la utopía, la especie del paraíso sectario que es propio de los tiranos, y hasta ahí está pastoreando Pedro Sánchez a esos ciudadanos. Y es lamentable, es vergonzoso, porque para eso se ha inventado una conspiración. Considera que en España, y además lo considera junto a aliados naturales como el famoso portavoz en la comisión de Bildu, lo dijo así, la derecha está intentando tumbar al gobierno con una conspiración por tierra, mar y aire, utilizando métodos y una lucha sucia, una guerra sucia. Y Pedro Sánchez no solamente no le cortó, no solamente no le llevó la contraria, no solamente no le dijo, oiga usted, está exagerando, sino que apoyó esa teoría y volvió a hablar de la dichosa máquina del fango. Hay una máquina del fango que pone en duda la legitimidad de un gobierno y le está intentando tumbar con insidias, con mentiras, con calumnias y con todas las peores cualidades que pueden acompañar a cualquier hombre. Es patético. Recordar, ¿sabe usted que fue el famoso escritor italiano Umberto Eco el que habló de la máquina del fango? La máquina del fango se compone de varias piezas. La primera, por cierto, me parece que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me parece que es un empleado también de esta casa, ¿no? Es una persona que está con nómina, cobrando del Grupo Parlamentario Popular, es decir, de los impuestos de todos los españoles, que es un abogado de un pseudo sindicato que se llama Manos Limpias, ¿no? Efectivamente, Manos Limpias pone una serie de denuncias que posteriormente son amplificadas por distintos partidos políticos, del Partido Popular, Vox. Luego tenemos a algunos pseudomedios digitales, algunas tertulias que propagan y expanden este fango. Posteriormente, pues tenemos mayorías, pues como esta, que de repente nos ponen. Y efectivamente hay una amplia mayoría de jueces que cumple con su trabajo, pero por desgracia, como he dicho también públicamente, hay una minoría minoritaria que efectivamente hace política de causas judiciales. Si no conociéramos al personaje y no imagináramos, o tuviéramos clara, mejor dicho, la intencionalidad de ese discurso, pensaríamos que es uno de esos locos de TVO a los que pintaban con un gorrito de papel de periódico y una trompetilla y repetían una y otra vez lo mismo. Tirirí, 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 yo soy Pedro Sánchez, yo soy Pedro Sánchez. Lo que pasa es que esos mensajes, que repite una y otra vez, evidentemente tienen un fin, tienen un objetivo, que es convencer a la gente que todavía le escucha, al señor, esa persona de perfil de más de 65 años que todavía ve 300 minutos al día la televisión española, convencerle de que lo que dice es verdad y que es una persona perseguida. Hacer uso, explotar el victimismo para que la gente no mire a sus corruptelas. Porque todo ese discurso, reitero, no lo tuvo durante la primera legislatura. Lo ha empezado a tener, sobre todo, desde que estalló en febrero de 2024 el caso Koldo, por cierto, con denuncias, investigado a partir de denuncias que surgen de recortes de prensa como los publicados por este señor, que señalaban que los contratos de mascarillas en el fondo y en la forma eran un absoluto pufo. Y a partir de ahí eso motivó una denuncia del Partido Popular de Madrid y se empezaron a investigar los contratos de mascarillas. Y a partir de las investigaciones de los contratos de mascarillas y de elementos como Víctor Aldama, Koldo García o José Luis Ábalos, se empezó a descubrir el resto de la trama. Y este señor, para que no se mire ahí, se ha inventado una teoría de la conspiración.
conspiración, irracionalidad, falsedad, mentira, fantasía, astrología. Esa es la línea argumental del gobierno de Pedro Sánchez. La máquina del fango es la que utilizan los gobiernos totalitarios de izquierda, o por lo menos los que tienen esa vocación, para que todos los ciudadanos a los que quiere manipular les digan que tienen que hacer autocrítica o hagan autocríticas por ellos. Esa gente es la que quiere trasladar tu mensaje, que tú te comas esa píldora, esos mensajes, a la hora del desayuno, de la comida y de la cena. Por eso, desde que empieza el programa de Silvia Enchaurrondo, hasta que continúa con el de Javier Ruiz, con el informativo del mediodía, con el de Gonzalo Miró, con el de Jesús Cintora, con el telediario de Pepa, bueno, o mala más bien, 265.000 euros al año cobra. Y luego termina con Fortes, porque quiere trasladar ese mensaje mañana, tarde, noche y madrugada. Y si el día tuviera 48 horas, contrataría más presentadores para la televisión pública. A eso aspira esta izquierda. La izquierda que tomó el mando, esto es heredado realmente, porque el Partido Popular también lo hacía. Y los nacionalistas, allá donde han gobernado, también lo han hecho. Me refiero a cómo se zampan todo el sector público y no colocan a las personas más capacitadas. Colocan a afines, que muchas veces no saben hacerlo con un canuto. Prueba de ello es que Paradores, una empresa pública de hoteles del sector turístico español estratégico, lo dirigía Óscar López. Hombre, preparado, no es la persona más espabilada del todavía Reino de España. El gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un límite, a un punto de control del sector público estatal al que no se había llegado. Lo que sucede en Radio Televisión Española o lo que sucede en el CIS no lo habíamos visto en la vida, ni en las etapas de mayor manipulación bajo gobiernos del Partido Popular, que fue mucho menor que actualmente. Que hay un discurso revanchista, hay un discurso guerra civilista en los programas de Radio Televisión Española, en programas como el de Javier Ruiz. La máquina del fango es eso. La máquina del fango es comprarse el 10% de las acciones de Telefónica con el dinero de los contribuyentes, con 2.300 millones de euros de los contribuyentes, para gobernar la compañía. O hacer un golpe de Estado en el Consejo de Administración de Indra para gobernar la compañía y después hacer la operación con el amiguete o con el apadrinado que la dirige actualmente, la preside. Eso es un gobierno sobre el que uno puede tener sospechas de que es tan expansivo que a lo mejor se come todo el sistema. Un gobierno expansivo, un gobierno peligroso, un gobierno al que realmente se le puede acusar de conspirar contra la separación de poderes y contra la libertad y la pluralidad que debería regir en las relaciones entre individuos en España, es un gobierno que toma el control o que crea una red gigante clientelar, entre otras cosas con los famosos, los dichosos fondos europeos que jamás se deberían haber puesto en marcha, porque ese tipo de subvenciones y de planes Marshall, el antiguo y el contemporáneo, lo que terminan por hacer es crear redes clientelares y destrozar la competitividad de los mercados, que así sí que no van a remontar el vuelo. Ese dinero aquí se ha utilizado para engordar panorama organizativo y asociativo y para generar un Estado menos eficiente y más dependiente del gobierno. Ese gobierno gobierna hasta sobre el dolor de las víctimas de las catástrofes. La máquina del fango, Sánchez, es utilizar las asociaciones de víctimas, como hace, por ejemplo, Compromís con las de la Dana de Valencia. ¡Han matado a nuestros familiares! ¡Ojalá te hagan un completo! ¡Como le hicieron a Rita Barberá! ¡Ojalá te lo hagan, cabrón! La máquina del fango también es esto, Pedro. Pues es decir, si un día llega un informe de la UCO que dice Pedro Sánchez y el PSOE son corruptos, usted va a dimitir. Señoría, es que usted parte de una premisa que es imposible que me permita responder. Y es que ni Pedro Sánchez ni el PSOE están en esos parámetros. Eso es máquina del fango, Pedro.
lo que tú exigías cuando estabas en la oposición, lo que tus socios de gobierno y ahora tus muletillas o tus excusas para hacer ver que hay debate en la izquierda, como es Pablo Iglesias, al que tienes en Radio Televisión Española alguna vez a la semana, o todos los días de la semana si sumas a los periodistas de sus medios de comunicación, ese periodista, por cierto, no estarían allí si a ti no te viniera bien y si ese discurso no te favoreciera de cara a tus intereses electorales. Esa gente es la que decía que cuando a un político le investigaban, cuando estaba señalado bajo la sombra de la duda, tenía que dimitir. Y aquí no somos de ningún partido. Pero mucho ojo. Y ya sabéis que aquí a presidentes autonómicos como Juanma Moreno les hemos criticado por cuestiones como la tontería del cheque de 100 euros para los perros. Pero cuando se detectó el fallo de los cribados, el cáncer, la consejera dimitió. Ante la sombra de la duda, el discurso de esa izquierda que surgió después del famoso 15M era que un político tenía que dimitir. Y tiene razón. Ante la sombra de la duda, un político se tiene que ir. Y ante torpezas como las que cometió Carlos Mazón, no ya digo el día de la tormenta, que también, el día de la riada, sino los días posteriores, Carlos Mazón tenía que haber dimitido. Y tú, Pedro, y el presidente de la Confederación Hidrográfica, y Teresa Rivera, y todo aquel que paralizó, como decía aquí, las infraestructuras hidráulicas que podían haber minimizado los efectos de la catástrofe. Si recuerdas, aquí tenemos una entrevista que te recomiendo a Isaac Moreno Gallo, en el que hablaba perfectamente del por qué eran necesarias en esas zonas las infraestructuras para encauzar el agua en caso de esas avenidas y el por qué no se hicieron. Incluso ahora, aunque eran más baratas. Después de lo de Valencia, tenía que haber habido una catarata de dimisiones. Y no existieron. Esa izquierda que ante la sombra de la duda pedía dimisiones en su día, ahora, cuando le preguntan, cuando le dicen, y si usted sale salpicado en un informe de la UCO y se demuestra, por ejemplo, alguna cuestión que le comprometa, va a dimitir, ahí ya dicen, si no te han condenado, está solamente investigado. Y un investigado tiene que prevalecer sobre un investigado la presunción de inocencia. Adaptan el discurso a sus intereses y a lo que les viene en gana. Y lo peor es que sus excusas ante hechos como los que demuestran, indicios, mejor dicho, como los que demuestran los que recogen los informes de la UCO, reaccionan con excusas de mal pagador como estas sobre los pagos en efectivo que se ha demostrado que recibían algunos dirigentes del PSOE en Ferraz. En ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Y si se demuestra, ¿qué vas a hacer, Pedro? Si se demuestra que esos pagos, a lo mejor has recibido algún pago por encima de los 1.000 euros, dices que no te acuerdas si ha pasado así, pero que estás seguro que no están por encima de los 1.000 euros. ¿Y de dónde procedía ese dinero en efectivo? ¿De la cuenta bancaria del PSOE, como dice tu portavoz? ¿Y qué son las chistorras y los soles y las lechugas? ¿Y por qué había tantas? ¿Y por qué alguno sugirió que a lo mejor venían de Navarra? ¿Y por qué esa tal Carmen Pano dijo lo que dijo sobre los sobres que llevaba Ferraz? ¿Y por qué nos tomas por imbéciles cada vez que abres la boca? ¿Y por qué tienes tan poco respeto al Senado, cuando es la Cámara Alta, reitero, votada por todos los españoles? ¿Y por qué? ¿Por qué esa arrogancia? Tú estabas dentro de aquel peyot, junto con Koldo García, junto con Santos Cerdán en prisión provisional y junto con José Luis Ábalos. Y a veces también iba Paco Salazar, el de las acusaciones de las mujeres de tu partido, al que situaste cobrando un pastizal en el hipódromo. Otro que sabía de caballos lo mismo que yo de coches antiguos. Es una vergüenza. Todo es una auténtica y una maldita vergüenza en este país.
Y cuando te preguntan sobre el Peugeot, en lugar de demostrar cierto respeto a quien te lo pregunta, lanzas mensajes para que te aplaudan. Los mamporreros, los de siempre. Y te ríes de la portavoz. En este caso, de UPN. Los que le acompañaban, Koldo Santos y José Luis Ábalos. Mire, a mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras Sí, que votaron. pero en el coche no caben tantos, entonces, quiero decir, en el pensión, ¿cuántos iban? Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. Sí, De verdad, señoría. sí, De verdad, señoría. sí. Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot o no. No, toda la mañana no, solo un poquito. Pues, señoría, depende del día. Es muy curioso porque durante la comisión hubo un momento muy divertido, jovial, curioso, en el que le preguntaron por el negocio de Sabiniano, el suegro, que en paz descanse, que en gloria esté. Y miró los papeles con esas gafas que se había comprado de Laureano López Rodó, de José Feliciano. Qué patético, tanto columnista de prensa crítica, abundando en las gafas antes que en el resto. Es que lo de la derecha mediática también es para hacérselo mirar, de verdad. Es que mientras la izquierda va, pica, tiene un aguijón y sabe cuál es lo que de verdad daña al partido al que quiere dañar, muchas veces esa prensa que intenta simplemente auditar al gobernante acaba haciendo cosas absolutamente patéticas porque le gusta el lirismo o porque, yo qué sé, se queda con lo anecdótico que luego utilizan portavoces del PSOE y lo ha utilizado hasta Óscar Puente este jueves para desviar la atención. Lo importante era lo del Peugeot. Lo importante era lo del dinero en efectivo. Lo importante son las evasivas que ha dado ante cuestiones que si avanza la investigación le pueden comprometer, como lo de los pagos en efectivo. Lo importante era lo de los contratos de las mascarillas. Preguntarle por qué, por ejemplo, Víctor Aldama dice que la auditoría del Ministerio de Transportes, que se hizo con Óscar Puente de ministro, dice que tiene irregularidades. A mí, la verdad, siendo crítico con Óscar Puente, pero esa auditoría daba algunas claves muy interesantes sobre el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde se firmaron esos contratos con la empresa de Cueto y de Aldama. Ahí estaba la clave. Y la prensa conservadora, la prensa crítica, hablando de las gafas. Es que manda narices. Es que manda narices. 2 secretarios de organización investigados, uno en prisión provisional, su mujer pentaimputada, su hermano procesado. El caso Koldo estallando dentro de su partido. Bajo la sombra, lo publicábamos en el Independiente este jueves, posibles indicios hasta de blanqueo. Presunto siempre. Bajo la sombra de la financiación irregular, siempre presunta. Y hablando de las gafas, algunos. Y este dando evasivas. ¿Qué país? Vamos a dedicar el programa, lo que resta del programa, y además yo creo que es muy potente este asunto porque es la que debería ser una de las 2 o 3 preocupaciones fundamentales a las que habría que atender en esta España contemporánea que sufrimos en estos días, que es la de la relación del gobierno de España con el chino y de terminales mediáticas y de terminales políticas, como la de Pablo Iglesias, con el régimen chino. Y del expresidente Zapatero con el régimen chino y con un socio que, según publicó José María Olmo en El Confidencial, estaba investigado por el CNI. Porque a lo mejor es un espía. Y la clave de todo esto, o una de las grandes claves, es el papel creciente de Huawei dentro de España. Se descubría este jueves, lo publicaba mi compañero y amigo Miguel Triviño en el Independiente, que el despacho de Robert Amsterdam, este señor, era el que está llevando una causa contra la Agencia Tributaria Española de la mano de algunos de sus clientes como representante legal de sus clientes, porque considera que comete prácticas abusivas contra las grandes fortunas. Este señor daba una rueda de prensa este jueves
la que hablaba de que Huawei habría tenido acceso a decenas de terabytes de datos de los contribuyentes españoles. Y reitero, no es la primera vez que se monta un escándalo a este respecto. De hecho, como puedes ver en este documento, firmado por el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha advertido a España de que tiene un contrato y ha pedido información, un contrato con Huawei que podría comprometer datos internos y datos que manejan los aliados de la OTAN de inteligencia absolutamente relevantes. Esta semana estaba llamado el colaborador de esta casa, Big One Plus, que para mí es uno de los grandes periodistas españoles, David Zalandete, a una comisión parlamentaria de seguridad para que hablara del tema de Huawei, de la injerencia rusa en el proceso soberanista catalán. Cataluña se mueve, a través de partidos como Junts, a partir de intereses de terceros países que son enemigos naturales de los países de la OTAN. Y no me bajo de ese carro. No me bajo de ese carro. Cuando hay una potencia agresora, cuando hay una potencia que está tentando todos los días con amenazas y con una especie de acciones de baja intensidad con drones en las fronteras del territorio OTAN, ese país es agresor y ese país está en la lista de enemigos. Y quien no tenga claro eso está muy confundido. Quien no tenga claro eso está viendo la información que es inadecuada. Está viendo los canales que le están desinformando. Y no me bajo de ese carro. Y se descubre a diario. Y algunos de los personajes, de los mercachifles, que han defendido esas posturas durante los últimos tiempos, se ha demostrado que son unos vendidos. Y poco a poco la realidad se va abriendo paso ante la propaganda patética, fácilmente detectable, del Kremlin en España a través de sus terminales mediáticas, a través de sus influencers. Y David Zalandete lo investigó, publicó un libro fantástico que se llama La trama rusa y dejó en evidencia que detrás del proceso soberanista de Cataluña hay intervención, hay injerencias externas que llegan del norte, que llegan del frío, que llegan de Moscú. Demostrado. Esta semana estaba llamado al Congreso de los Diputados a testificar en esa comisión y habló de Huawei. Huawei ha sido, por cierto, tienen una serie de informes con los documentos a los que me voy a referir de los dos asuntos. Huawei, desde luego, es un líder en tecnología, es el mayor fabricante mundial de telecomunicaciones y desde hace tiempo ha sido catalogado como un proveedor de riesgo por Estados Unidos. En un principio participó en desarrollo de redes en determinados socios de la OTAN, incluido también Estados Unidos, pero hubo varios informes en los que esto se detuvo. Hubo un cambio de percepción, sobre todo cuando se vio que la tecnología 5G estaba dependiendo excesivamente de Huawei. Y ahí fue cuando la administración Trump, muy inteligente en este sentido, fue cuando emitió una recomendación para que se vetara el acceso a las redes de 5G a Huawei en el territorio OTAN, en la Unión Europea, por supuesto. Y mientras tanto, tenemos aquí a nuestros caballos de Troya, a nuestros Acento, a nuestros Zapatero, pugnando por lo contrario, desde una postura antiamericanista que desde el año 2003, cuando la exhibió en aquel desfile de las Fuerzas Armadas, en el que Zapatero no se levantó ante el paso de la bandera estadounidense, desde ese año resulta absolutamente sospechosa. Nos jugamos mucho como país en esta cuestión. Nos jugamos la confianza de los socios y nuestra propia seguridad. Información fundamental para evitar y para interceptar, neutralizar amenazas externas que están aquí dentro también. Aquí dentro donde, por ejemplo, es que no sabemos realmente, al final la gente que se mueve muchas veces por aquí, hace un par de años o 3, un desertor del ejército ruso fue acribillado en Villajoyosa, Alicante, a plena luz del día en el garaje de su casa. Hay inteligencia, servicios de inteligencia aquí, hay terrorismo aquí. Hay gente deseando atentar contra España y contra su integridad. Esto sucede en todos los países. Ellos hablan siempre, es que Estados Unidos lo hacen otros países, claro. Claro, pero somos un país de la OTAN. Y hay gente que intenta desestabilizar el espacio occidental prometiendo un modelo autoritario que consideran que es mejor y más eficiente que el democrático. En Teherán me gustaría verles vivir a todos estos.
Alandete habló, acotó las amenazas que puede suponer para la seguridad el mero hecho de que el régimen chino tenga acceso a información que pueda solicitar la Huawei de países que están en el otro bloque, en el occidental. El principal riesgo que se ve es político. La normativa china obliga a Huawei a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado chino sin posibilidad de negarse, aunque tenga una filial en otro país. Es obligatorio para Huawei compartir estas informaciones con el régimen chino. Hay un riesgo tecnológico a entender de Estados Unidos. Huawei implementa su software con componentes cerrados, por lo que los gobiernos clientes no pueden auditar el código utilizado ni descartar la introducción de puertas traseras de acceso mediante actualizaciones futuras, porque la tecnología es propietaria. Hay un riesgo estratégico y de dependencia, según establece Estados Unidos en sus informes. La Unión Europea ha advertido a los Estados miembros en varias ocasiones, a través de diferentes informes como este de la Comisión Europea, en el que hay que tener cuidado a la hora de adoptar tecnología Huawei, entre otras cosas para el desarrollo de 5G de sus redes, porque está esa puerta abierta. El país más permeable de los grandes países de la Unión Europea y de Reino Unido, añadido, ha sido España. Mientras otros países consideraban esto un riesgo y apostaban por otra tecnología o por otras empresas, en España incluso la empresa comandada por un exministro, Pepe Blanco, hacía lobby por Huawei en Bruselas. Y un expresidente del gobierno, como han publicado diferentes periodistas, colaboraba en la cuestión de lobby. Y sus hijas tenían a Huawei, me refiero a Zapatero, de cliente de su empresa. Qué curioso, que Huawei, una empresa china, aterrice y contacte con una empresa que no está ni entre los líderes de su sector, que es la de las hijas de Zapatero. What the fuck. Hay un especial también, que yo creo que lo hicimos el segundo o el tercer programa. Y ahí se explica perfectamente cuáles eran los clientes de las hijas de Zapatero. Eso pasa en España. Y España, como te decía, y como comentaba Landete también en el Congreso, está expuesta a vulnerabilidades por tener esta política. Desde luego, Huawei es barato y una de las excusas del gobierno cuando se conoció este contrato era que la parte más barata, según Estados Unidos, es la parte más barata porque el Estado chino financia la tecnología de Huawei, en muchos casos y según acusa Estados Unidos con espionaje industrial. Por eso la directora financiera de Huawei fue detenida entre el 19 y el 22 en Canadá a petición de Estados Unidos por un caso de espionaje técnico, y es más barato porque al régimen chino le interesa que sea más barato para ofrecerlo a determinados mercados. Y para Estados Unidos es extremadamente alarmante. Y bueno, luego está el riesgo interpretado como geopolítico, ¿no? Que nadie se equivoque. El caballo de Troya no es Huawei. El caballo de Troya que está en nuestro país no es la empresa china. El caballo de Troya es esos dirigentes que forman parte del entorno empresarial del PSOE, esos funcionarios, esos miembros del gobierno que aceleran, permiten, avalan la entrada de Huawei en infraestructuras críticas españolas. Ese caballo de Troya que son ellos tiene una camarita escondida que conecta con Pekín a través de Huawei. Y eso es un riesgo para España. El caballo de Troya es Zapatero. Una persona que trabaja para todos los enemigos del bloque occidental. O que representa, o que asiste. No sabemos a cambio de qué. Influencia, contraprestación, nada se puede probar y nada, por tanto, se puede asegurar. Pero siempre está de ese lado. Cuando hay elecciones en Venezuela está del lado de Maduro. Cuando toca representar el Grupo de Puebla, que es socialismo, no es socialdemocracia, es socialismo, del que busca cambios de régimen allá donde va, ahí está Zapatero de representante, y Pisarello, y Oriol Junqueras, y el juez Garzón. El ex juez, mejor dicho. Cuando toca relacionarse con China,
dentro de un mundo en el que cada vez se diferencian mejor los dos bloques, que yo no digo que tengan que estar enfrentados, por cierto. Evidentemente, lo mejor para el comercio global es que colaboren, que tengan sinergias y que todo sea en pos de los mercados, en beneficio de todos nosotros. Pero que China está en el otro bloque, y ahí está Zapatero. Cuando hace falta hablar de multilateralismo y del sur global, ahí está Zapatero adoptando todos esos discursos. Ahí estaba defendiendo a Cristina Kirchner cuando le condenaron. En ese lado del mundo estamos. Si hay un periodista que ha publicado cosas de Huawei en los últimos años en España, ese es Pelayo Barro, que es amigo del programa, que escribe en The Objective, y le vamos a llamar porque creo que hay alguna novedad, o por lo menos algunos puntos de vista sobre esta compañía y sobre su relación con España, que yo no sé si te preocupará escucharlos, pero que por lo menos creo que tienes que estar informado al respecto. Aquí está mi amigo Pelayo Barro de The Objective una semana más para explicarnos un asunto absolutamente relevante tanto en lo que respecta a la seguridad como a la cuestión militar y diría yo geoestratégica. Pelayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? A ver, vamos a ver. Me ha sorprendido mucho que el abogado anti-Hacienda, ese tal Bob Amsterdam, el que había denunciado a la Agencia Tributaria Española por sus prácticas abusivas contra algunos de sus clientes, de repente ha metido en la ecuación a Huawei. Sí, de hecho, yo esta tarde, bueno, este pasado jueves, ha habido una rueda de prensa en la que han anunciado precisamente que han enviado una carta al Tesoro de Estados Unidos advirtiendo bueno, que Hacienda tiene servidores de Huawei y no pocos datos, sino que el almacenamiento masivo de datos de contribuyentes, también de 50.000 americanos que están vinculados con el fisco español, bueno, pues está en manos de dispositivos de Huawei. Yo he de decir que esto lo sabía, esta denuncia sabía que se estaba preparando porque el propio despacho contactó conmigo hace apenas unas semanas para preguntarme bueno, pues cómo era esta información que habíamos publicado en The Objective de que efectivamente Hacienda tenía unos 3.600 terabytes de información. Atención, 3.600 terabytes de información fiscal, pues en servidores, en cabinas de almacenamiento de Huawei, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le facilité un poco la información técnica que yo tenía y lo que había publicado y ha sido pues unas horas antes de esta rueda de prensa cuando me han contactado y me han dicho, oye, que sepas que ya hemos enviado una carta al Tesoro y esto tiene pinta de ser bastante grave y que va a tener unas consecuencias similares un poco a la crisis, que un poco menor seguramente por las implicaciones, pero al tema de Sitel, cuando Estados Unidos, bueno, pues se alarmó porque las escuchas policiales estaban en estos mismos servidores, en estas mismas cabinas de almacenamiento de Huawei, que según nos dice el gobierno, tanto en el caso de Huawei, de Sitel, como en el caso de Hacienda, son absolutamente estancas y no puede salir nada de ahí. Bueno, es una teoría que te desmonta cualquier experto informático a nivel prácticamente doméstico. Es que Te aquí, explica Pelayo, cómo hay una cuestión que yo creo que la gente tiene que saber. Eh, Ellos dicen básicamente desde el PSOE, desde el gobierno, que estos son cajas y que esas cajas son estancas, que no se pueden abrir. Eh, pero mientras tanto, en Estados Unidos e incluso la propia Comisión Europea, veía en junio de 2023, advirtió de cuestiones como si el gobierno chino reclama acceso a los servidores de Huawei, está obligado a dárselo. Ahí está la clave de lo que preocupa en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, que hay una ley china desde de 2017 en el que dice que cualquier operación que tenga que ver con la seguridad nacional para los intereses chinos, bueno, pues cualquier empresa tecnológica, cualquier empresa de cualquier tipo que opere en cualquier país del mundo, está obligada a colaborar tal y como lo pidan los servicios de inteligencia chinos, ¿no? Claro, ¿qué es para Pekín un asunto de inteligencia nacional? Pues puede ser cualquier cosa. Es decir, una causa judicial sobre corrupción política en España puede ser considerado asunto de interés nacional para China. Podría ser, perfectamente, perfectamente. No lo sabemos y podríamos intuir que por dónde podrían ir los tiros y por qué pues las escuchas de Sitel son
un caramelo para servicios de espionaje. Y la propia OTAN y Estados Unidos lo que dicen es que en esos repositorios de datos no solo hay información concerniente a España y a la seguridad de España, sino que también hay información que Estados Unidos comparte con España y que la OTAN, que algún aliado de la OTAN también comparte con España. Por lo tanto, no podemos decir que esto es un problema doméstico, que estos son unas cajas, que son armarios, como dijo Marlaska, que poco menos que decía que era, bueno, pues la estructura donde se guardan los equipos informáticos, ¿no? O sea, la descripción técnica de lo que estamos hablando ya da una idea de que la versión del gobierno no se sostiene por ningún lado. Yo espero que la audiencia de lo que no te han contado valore que hoy tenemos al periodista, además junto con Teresa Gómez, porque habéis firmado algunos temas a medias, que más y mejor información ha dado con respecto a la cuestión de Huawei, que no es menor, y reitero, es que aquí hay desinteligencia, hasta una cuestión militar, hasta, según hemos sabido este jueves, algo que puede afectar intuimos, millones de contribuyentes españoles. Pero Pelayo además ha publicado algunas cosas que a lo mejor ayudan digamos que ha ido hacia el centro de la telaraña, y ahí aparecen nombres como el de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Sí, es un poco siempre el perejil de todas las salsas, ¿no? Que se dice, porque efectivamente Rodríguez Zapatero es una figura clave, esencial en la llegada y sobre todo en el aterrizaje de Huawei en el core del Estado, es decir, en aquellas áreas críticas. De hecho, son infraestructuras críticas. Hay una ley que las contempla así, son infraestructuras críticas, tanto el sistema SITEL, por ejemplo, como los centros de procesamiento de datos de Hacienda. Se consideran esenciales para el funcionamiento del Estado. Bueno, pues la figura de Zapatero es quien ha facilitado que la compañía china, desde en torno al 2020, bueno, pues haya ido ganando y ganando contratos en administraciones, haciéndose con la Seguridad Social, haciéndose con el cerebro, el centro de procesamiento de datos de ADIF. O sea, es decir, los trenes, cuando un tren se dirige hacia un destino y un operador debe decidir si va por una vía u otra, esa decisión se toma a través de un sistema de inteligencia artificial de Huawei. Esto se pone en marcha en 2021. Poquito antes de ese momento, Huawei contacta con Ábalos, Huawei contacta con Moncloa, Huawei contacta con Rodríguez Zapatero, con Acento, intenta abrir todas las puertas que pueden en el gobierno y, como vemos, pues se le abren de par en par, gracias a Rodríguez Zapatero, por lo que sabemos. Su propio entorno familiar, sus hijas, han sido contratadas por Huawei en esas mismas fechas, ¿no? En febrero de 2021, la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero firma un contrato. No sabemos para qué labores, porque hemos hablado con Huawei y hemos hablado con las hijas de Zapatero. Ninguna de las partes nos ha querido explicar qué labores habían desarrollado. Y curiosamente también, además, firman un contrato a la vez, con 48 horas de diferencia, con Víctor Aldama, quien está detrás de todos estos movimientos para firmar a las hijas de Zapatero, para acercar a Zapatero y a Acento, digamos, hacerlos el canal que les lleva hasta Moncloa, para traer a Víctor de Aldama y acercarse a Ábalos. Vemos que todo está relacionado, ¿no? Bueno, pues la figura clave de todo eso es un ciudadano chino conocido aquí en España como Miguel Duc. Su nombre chino es un poquito más difícil, no lo voy a intentar, en mi cabeza lo tengo. Ha quedado claro. Decir. Bueno, pues Miguel Duc es una persona, un empresario chino muy amigo íntimo de Zapatero, como ha revelado Leire Díez recientemente, recientemente no, en los papeles de Leire Díez, de un encuentro que mantiene Leire Díez con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Leire Díez le cuenta al comandante de la Guardia Civil que Zapatero es íntimo de este empresario chino, que Zapatero es el padrino de sus 2 hijos, tiene 2 hijos nacidos en España y es el padrino. Y esta persona es muy importante porque el CNI elaboró un informe
en el que pide no darle la nacionalidad española a este hombre porque está vinculado con los servicios de inteligencia chinos y representa un peligro para la seguridad nacional. Bueno, pues esta persona que representa un peligro para la seguridad nacional tiene como amigo íntimo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y es la persona a la que contrata Huawei para recorrer todo este caminito que hemos dicho hasta conseguir que pues, Huawei esté en Hacienda, que Huawei esté en Sitel, que Huawei esté en Adif. Es clarísimo, ¿no? En Estados Unidos no son idiotas y no se van a creer las tonterías que les están diciendo desde España, desde Interior, desde Hacienda, que bueno, que estos son cajas, que son armarios, que aquí no hay nada, que esto es toda una película de espías. Esto es lo que dijo el otro día el Partido Socialista, que fue absolutamente de coña, si se me permite, esta misma semana en el Senado, en el Congreso, perdón, David Alandete acudió a hablar pues, de una serie de cosas, entre ellas de todo esto de Huawei, ¿no? Y de los riesgos que entraña para España, porque podría perder el acceso a inteligencia y demás. Bueno, el PSOE dice que todo esto es una película de espías, que se han inventado tabloides, imagino, que es como hoy también, como lo define Pedro Sánchez. Ha sido vergonzoso eso, por cierto. A lo mejor sí que es una película de espías y nos han dado la pista. Exactamente. Bueno, pero por lo menos decían que era una película de espías porque había otro de los socios del gobierno de coalición, como es Sumar, que decía que, bueno, que se sabía que Microsoft, Google o Cisco también trabajaban para los servicios de inteligencia estadounidenses. Entonces, bueno, pues si nos van a espiar, ¿qué más da que nos espíe Estados Unidos a que nos espíe China? Bueno, pues efectivamente ese es el nivel que tenemos en estos momentos Y en ahí gobierno. hay otro ingrediente en el cóctel que además has citado, que es el de Acento. De hecho, me contaban hace un par de semanas que estaban buscando una empresa de respaldo para hacer lobby en España, en Huawei, para que complementara la labor de Acento, o para que enmascarara que es Acento su principal cliente o representante en cuestión de asuntos públicos en ese sentido. ¿Qué es lo que hacía Pelayo para digamos, poner la guinda del pastel Acento para Huawei? Pues sobre el papel, poquísimo, porque además no recuerdo bien las cifras, pero lo que Acento le facturaba a Huawei era muy poco. Y sabemos que lo que hacía era muchísimo, lo que hacía por detrás era muchísimo. Sabemos que no se centraba solamente en España, sino que también Acento trabajaba para Huawei en Bruselas y muy intensamente, ¿no? Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, la mujer del ministro de Exteriores fue vicepresidenta de Huawei en estos años, más o menos en estos, en 2021 creo que era, 2021 en adelante. Lo que hacía Acento básicamente era, a través de Zapatero, esencialmente, que es quien tiene realmente los contactos, quien tiene más que José Blanco, pero actúan en comandita ambos, lo que hacen es, pues, simplemente levantar el teléfono y pues llamar a quien tengan que llamar en Ferraz, en el gobierno, donde sea, y decir, oye, mira, ¿podrías recibir a esta persona? En el caso de España, el CEO de Huawei estuvo 7, 8 años ocupando ese puesto. A mí me cuenta gente que trabaja en Huawei que les sorprendía mucho que el presidente de Huawei estuviera 7 años al frente de España cuando la empresa cambia cada año y medio o cada 2 años a sus directivos, a sus grandes directivos, a los presidentes y demás, les va moviendo de puesto, pues de países, les va ascendiendo. Que esté 7 años quiere decir, me decían, que había un plan estratégico a largo plazo, que no se podía cumplir en 2 años, que había que cumplirlo pues en 7 años. Bueno, si nosotros calculamos de 2015 a 2023, que se va a 2022, que se va este CEO, bueno, pues habrá que ver si cumplían esos objetivos, ¿no? Y qué papel jugó Zapatero para la consecución de esos objetivos y cuáles eran, ¿no? Y sobre todo, quién marcaba esos objetivos, si era la compañía o era un ente superior. Una última pregunta, Pelayo, simplemente como conclusión de todo lo que acabas de contar, que desde luego parece preocupante. ¿Qué se juega España con esta cuestión? Es decir, para los ciudadanos y también para el país, de cara, por ejemplo, a sus aliados de la OTAN y de la propia Unión Europea, ¿qué se juega? Porque es verdad que ha sido el gran país de la Unión Europea que más permeable ha sido para Huawei. ¿Esto qué consecuencias puede tener en el futuro? Pues al menos en el terreno de la inteligencia puede ser demoledor. Puede ser demoledor y lo que a mí me contaban gente del mundo de la inteligencia española era
que se iba a resentir muchísimo la lucha contra un montón de delitos. Creían que el asunto no iba a llegar hasta el punto de cortar la comunicación total. Eso supondría, por ejemplo, que Estados Unidos o cualquier aliado no nos informaría, por ejemplo, de un complot terrorista, imaginémonos, ¿no? Me decían que no esperaban que eso llegara a ese punto porque ya sería muy crítico, pero quitando eso y rebajando 1 o 2 escalones, cualquier investigación judicial, policial que esté realizando España y que requiera información de inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, se le podría negar perfectamente a España. Ha pasado ya ha ocurrido en el pasado y podría volver a ocurrir. Información militar, cumbres de la OTAN, cumbres técnicas de la OTAN, donde se intercambia información bastante sensible de las operaciones de los militares españoles en el extranjero. A mí, militares que han estado cerca de esas reuniones me habían dicho que el ambiente de los últimos años hacia España estaba terriblemente enrarecido, ¿no? Había una desconfianza. O sea, España ha pasado a ser un país que no es confiable, no es fiable para sus socios. Eso es muy complicado, recuperar esa confianza. Una vez que la pierdes ya es muy complicado. Esto no es una cuestión de, bueno, pues ahora cambia el gobierno y entonces viene otro gobierno. Este daño es muy profundo y va a ser muy, muy, muy complicado revertirlo. Sabremos en el futuro cuál es el daño que ha hecho todo esto. El tema de Huawei ha sido la gota que colma el vaso, ¿no? Porque las advertencias y los riesgos eran públicos. Y la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos lo repetían. España, sabiendo todo esto, ha decidido ir por libre. Y Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente que más ha visitado China en los últimos años. Evidentemente, está enviando un mensaje, ¿no? Nuestros aliados ya no son los aliados tradicionales, parece ser. Cuando Donald Trump nos dice España forma parte de los BRICS, la gente pensaba que se le había ido la cabeza a Donald Trump. Yo creo que realmente era un mensaje sarcástico que daba en el centro de la diana. Es que si hay de verdad 2 o 3 asuntos fundamentales en la España actual, yo creo que este es uno de ellos y a lo mejor es el más relevante porque, de verdad, si España queda aislada, vamos a tener que resolver nosotros determinados problemas que hasta ahora o determinadas cuestiones que se han hecho en colaboración. Pero bueno, Pelayo, seguiremos contándolo, de verdad. Muy agradecido por tenerte por aquí. Gracias por sacar unos minutos para nosotros y te seguimos leyendo porque, reitero, este es te seguimos leyendo The Objective, por cierto, para que no se haya enterado al principio del vídeo. Este es uno de los asuntos clave en el presente de España. Gracias, Pelayo, un abrazo. Siempre encantado, Rubén, gracias. Hablábamos de David Alandete, que sabes que estuvo el lunes en el programa Libertad, y sabes, por cierto, que ves sus análisis semanales en V1 Plus, que te recomiendo, que es gratis, es el segundo canal de esta casa, del grupo V1, y ahí hay contenidos exclusivos, y los subimos todos los días. Ahí tiene David Alandete, corresponsal de ABC y de COPE en la Casa Blanca, vídeos de su colaboración con V1 muy interesantes. Y aprovechando su visita a España para comparecer en esa comisión que te decía del Congreso, para testificar, pues aprovechó para repartir estopa y para señalar lo que aquí te hemos comentado desde que empezamos este programa, desde que iniciamos las emisiones de este canal, y es que hay algo en la democracia española que falla, y es que hay ataques contra los contrapoderes del Estado que son preocupantes y que no se ven ni en las repúblicas bananeras. Nombrado por nombre y apellido a periodistas a los que acusan de ser manipuladores, mentirosos. Son periodistas, están haciendo su labor. Están haciendo su labor. Y el ataque que estamos viviendo a la prensa por parte de quienes ahora están en el poder desde hace bastantes años es extremadamente alarmante. Es un deterioro brutal de uno de los pilares de este sistema democrático. Los periodistas administramos un derecho que no nos pertenece. Yo creo que eso, quienes han sido tan críticos con la prensa y se han permitido insultarme directamente, simplemente por hacer mi labor, deberían meterse en la cabeza, sinceramente, que los periodistas administramos colectivamente el derecho de esta sociedad a estar informada y a informar de lo que hacen los políticos. Y si Puigdemont decide que puede hablar con Rusia para declarar la independencia, la ciudadanía tiene el derecho a saberlo. Si la justicia no iba a llevar ese tema a juicio por oposición de la Fiscalía, errores procesales, han llamado a un juez aquí loco.
demente. A un juez. Pero es que ni en Turquía he visto yo que suceda algo así. En un país tiene que haber contrapesos. Tiene que haber un partido de gobierno o una coalición de gobierno fuerte y tiene que haber oposición también fuerte. En un país tiene que haber contrapoderes. Y los contrapoderes son los jueces, los periodistas y la sociedad civil. Cuando uno de esos pilares se debilita, se desequilibra o se echa al monte, ¿qué es lo que ha pasado con este PSOE? Entonces todo se desequilibra. Y cuando esos ataques son diarios, se financian con dinero público, abundantes millones de euros, salidos del bolsillo del contribuyente, salidos del patrimonio del Tesoro Nacional, de las arcas públicas, para cumplir con los objetivos que se ha fijado un presidente del gobierno que está tiranizando una nación, cuando eso sucede, poco a poco los contrapoderes se debilitan. Cada día que pasa, cada hora que pasa, el Estado se debilita y se dirige hacia un territorio que no es bonito, hacia un territorio en el que cuando uno está ahí anhela lo que ha perdido. Los seres humanos somos especialmente estúpidos. Nos dejamos guiar muchas veces por la nostalgia, nos fijamos en el pasado, en las viejas hazañas, en las viejas glorias, en lo que éramos cuando éramos jóvenes y no nos dolía nada al despertarnos y no nos damos cuenta de que nos jugamos cada día nuestro futuro. Y hay millones de españoles que siguen a esta gente, a este gobierno, a este PSOE, a estos partidos de la coalición, ajenos a una realidad muy evidente. Esto degenera cada día. La oposición cada vez es más débil porque está debilitada. Los medios de comunicación están asfixiados. La sociedad civil está muerta. Las asociaciones están capturadas por maniobras entristas de esta gente financiadas por dinero público. Cuando hablo de que cada subvención es pervertir el libre mercado y la propia esencia del sistema, es porque generalmente los gobiernos expansivos y extensivos las utilizan para crear sus sistemas clientelares y para secuestrar a la opinión pública, para secuestrar a la sociedad civil. Cuando nos demos cuenta, va a ser demasiado tarde si es que no lo es ya. Hay ejemplos a miles. Hablaba de que había a David Zalandete de que habían llamado a un juez loco. Es que van más allá, es que han acusado de prevaricar a los jueces que casualmente están juzgando, están instruyendo, mejor dicho, los casos que afectan a la familia del presidente del gobierno. Y esto no lo ha dicho un piernas del partido, un portavoz o un mamón. Esto lo ha llegado a decir el ministro de Fomento, de Transportes. Una reflexión con carácter general. La justicia no puede ser esto. No puede ser este sainete. Se echa uno a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado con simples recortes de prensa. ¿Y cuáles son los medios que ellos quieren? ¿Cuáles son los recortes de prensa legítimos? Los que se emiten desde medios que compran todos sus puntos de vista, todas sus perspectivas. Los que hablan de que los incendios fueron culpa del PP. Los que hablan de que el único culpable de la nefasta gestión que hubo en Valencia después de la Dana, la que causó indefensión, respuesta tardía, una ausencia total de servicios de emergencia y un abandono de los valencianos de los que hay que acordarse cada día, porque lo merecen y porque son auténticas víctimas de un Estado que no respondió por ellos. Frente a esa realidad, ellos intentan vender sus puntos de vista. Solamente les valen los medios, pagados por dinero público, que les compran toda su mercancía, que consideran que la merluza que les venden no solamente no es maloliente, sino que se puede comer y se debe dar de comer a los ciudadanos. Y a la cabeza está Televisión Española. El equipo de investigación de Directo al Grano ha podido documentar que de las 229 víctimas, al menos 71 personas fallecieron a oscuras entre las 18:57 y las 19:34. Durante esos 37 minutos, el presidente Carlos Mazón también estuvo a oscuras. Este documental se emitió en el programa de Gonzalo Miró y Marta Flitsch, producido por los productores de Sálvame, ahora mismo reconvertidos en una especie de productores de periodismo en Televisión Española, que se han metido ya 3,7 millones de euros por los contratos firmados hasta ahora por este programa, más 4,1 millones que también se metieron por aquella chorrada de la fábrica de la tele, el Sálvame en Televisión Española. Ahora esta gente se dedica a remar a favor de obra en Televisión Española a cambio de los millones.
Y en el día que se cumplía un año desde la gran riada de Valencia, el enfoque que dieron no fue una panorámica de lo que sucedió, fue de los 37 minutos que consideran que hunden Amazon, que debe dimitir. Debió dimitir hace mucho tiempo. Por supuesto, por torpe, por inútil. 37 minutos dentro de un problema. Alguna vez recuerdo con Iván cuando estuvieron por ahí sobre el terreno, y yo recuerdo que hablé con él y me comentaba que muchos días después, había gente que no había visto pasar un coche de policía al lado de su casa, ya no digo un equipo de rescate. Eso es lo que pasó en Valencia, no los 37 minutos solamente de Amazon. Es que en el día del 5º aniversario de la declaración del estado de alarma por el COVID, en televisión española hablaron de las residencias de Madrid solamente. Es que de verdad, en el grano de arena dentro de la playa, del desierto incluso, se fijan solamente. Es que ahora, con un gobierno tambaleante, van a emitir en las próximas semanas 4 documentales sobre el franquismo otra vez. ¿Qué le importa a la gente el franquismo actualmente? Nada, cero. Que quede desterrada esa etapa ya para siempre. Que nos dejen en paz. Que nos dejen cuidar de la democracia, no reflexionar sobre el pasado. Pero reitero, el mensaje ya lo controlan. Medios privados ahogados, asfixiados, medios públicos regados con el dinero que sale de tu bolsillo. Y lo próximo, a por lo que van a ir, es a por los jueces. De hecho, esta semana, el Consejo de Ministros acordaba tramitar un anteproyecto de ley con la ley Bolaños, con la reforma de la justicia, la que entregará a la Fiscalía la instrucción de los casos de corrupción, la que hará, si todo sale adelante, depender a la UCO de lo que diga el fiscal. ¿Y de quién depende el fiscal? Pues eso, vamos a hablar con Guadalupe Sánchez porque creo que ha sido una de las personas, si no la que mejor ha explicado esta cuestión, si no la que mejor. Para mí, la mejor, sin duda. Guadalupe Sánchez, un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Un placer estar aquí en tu programa otra vez. Vamos a ver, hoy era una llamada obligada después de la decisión del Consejo de Ministros del pasado martes, con la que nos podemos echar a temblar. ¿Va a salir adelante esta reforma judicial? ¿Qué puede implicar? ¿Cómo podemos explicar a nuestros espectadores ávidos de información al respecto después de lo que habéis venido advirtiendo durante los últimos meses que puede pasar? ¿Cómo se lo podemos contar? Bueno, lo primero es que es un bulo que el gobierno haya aprobado ninguna ley. Eso es lo Correcto. primero que la gente tiene que tener claro. Decisión del Consejo de Ministros. Es un anteproyecto que ha firmado el Consejo de Ministros y que está pendiente de pasar toda la tramitación parlamentaria. Esto no es que haya habido periodistas que lo hayan dicho de forma errónea porque no conocen la tramitación de la ley, sino es que lo ha dicho el propio ministro de Justicia, que es mucho más preocupante, Félix Bolaños. Esta ley todavía no está aprobada. Tiene ahora que pasar por el proceso de aprobación en ambas cámaras. La cuestión es que es imposible saber exactamente qué es lo que puede pasar, Rubén, porque aunque hayamos asistido al teatrillo de Junts afirmando que rompían con el gobierno, Correcto. también vimos que a los 5 minutos le apoyaban automáticamente la aprobación de una iniciativa en el Congreso. Romper el bloque de la gobernabilidad no significa que Junts haya dicho que no va a apoyar aquellas leyes que consideren que pueden redundar en su beneficio. ¿En qué puede redundar en su beneficio esta ley? Pues mira, yo tengo que leer el texto todavía porque no me fío nada de lo que haya dicho el gobierno. Hasta que no lo lea no me quedaré tranquila. Pero es una ley que básicamente lo que hace es encomendar la instrucción de los procesos judiciales a los fiscales. Hasta ahora, durante los 45 años de democracia, la instrucción, que es la investigación judicial de cualquier comportamiento con visos de ser delictivo, corresponde a los jueces de instrucción. ¿Por qué en España es así
mientras que en otros lugares, en otros países sí que es verdad que investiga la Fiscalía? Pues porque en España la configuración del Ministerio Fiscal em, está organizada de manera jerárquica, de forma que los fiscales responden a las órdenes del fiscal general. Y el fiscal general, y aquí voy a utilizar algo que no es un lenguaje técnico, ¿el fiscal general de quién depende? Pues efectivamente depende del gobierno, porque lo nombra el gobierno y cesa con el gobierno. Y además actualmente tenemos un fiscal general que está ya no investigado, sino que está acusado, va a ser juzgado en cuestión de días por un gravísimo delito. Entonces, lo que pretende el gobierno ahora es que la instrucción de los delitos la lleve el Ministerio Fiscal con todo lo que ello implica, teniendo en cuenta lo que he dicho, y además pretende cargarse la acusación popular. Pretende desnaturalizar la acusación popular que está reconocida en nuestra Constitución. Pero bueno, ellos falsamente argumentan que la acusación popular solo está sirviendo para que asociaciones de ultraderecha lleven a los juzgados bulos y mentiras que acaban siendo judicializados. O sea, acusando también ahí indirectamente la justicia del llamado lawfare. Cuando lo Bueno, de hecho, perdona, Guadalupe, el jueves, tanto el portavoz de Bildu en el Senado como el propio presidente del gobierno abundaron en la teoría de la conspiración al respecto. Es decir, esto no fue una declaración aislada, que lo mantienen y es como lo que está sujetando el cambio de régimen que están intentando aplicar, comenzando por la justicia. Sí, efectivamente. El, en el tema de la acusación popular, fíjate si tiene injundia la cosa, que mientras que ellos sostienen que para lo que sirve es que para determinadas asociaciones ultras lleven a los tribunales demandas basadas en bulos, fangos, recortes de periódicos, ya sabes, con los que atacar al presidente y a través de él a la mismísima democracia, nada menos. Lo que es cierto y verdad es que quienes utilizan de forma más torticera la acusación popular son los partidos políticos, empezando por el Partido Socialista, que está personado como acusación popular en no sé cuántas cosas, porque esas demandas sustentadas en bulos, fangos, etcétera, etcétera, a las que se refiere el presidente, a las que se refiere Bolaños, son la del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, como tú bien lo llamas, el Batutas, que ha acabado siendo esa investigación refrendada por la Audiencia Provincial de Badajoz y que va a llevar a David Sánchez a sentarse en el banquillo, porque ha desestimado esa misma audiencia su recurso contra el auto de apertura de juicio oral. Otra a la que se refieren es la de Begoña Gómez, que todavía estamos en fase de instrucción, pero que en lo sustancial, en lo más importante y quitando algunas cuestiones procesales menores, también ha sido refrendada y de hecho propiciada por la Audiencia Provincial de Madrid. Y también se refieren a la instrucción, a la investigación contra el fiscal general del Estado, que ya sabemos que se van a sentar en juicio precisamente porque ha sido refrendada nada menos que por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso del fiscal general contra el auto de procesamiento y el de apertura de juicio oral. Así que, en realidad, si alguien quiere hablar de uso torticero de la acusación popular, deberían ser los propios partidos políticos los que se mesaran los pelos, precisamente, porque son ellos los principales responsables de ese uso torticero. Y quitando esta acusación popular, ¿qué es lo que pretenden? Pues lo que pretenden es que prácticamente sea imposible investigar aquella corrupción que no quiere investigar el Ministerio Fiscal, es decir, que no quiere investigar el fiscal general. Yo creo que este es el gran titular, Rubén. Guadalupe, para no robarte mucho tiempo, porque te había prometido 10 minutos y no quiero excederme, estoy mirando aquí por el rabillo del ojo. Es que creo que se debe ser didáctico ante lo que se nos viene encima. ¿Es la justicia
el último baluarte. Si cae el modelo actual porque se aprueba una ley, no sé si llamarla expansiva, extensiva, Ujú. ¿estamos perdidos? Desde luego va a suponer yo sé que lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo con la ley de amnistía, que iba a suponer un antes y un después en la historia de la democracia española, y es así, lo ha supuesto y lo sigue suponiendo. Pero digamos que la aprobación de esta ley puede suponer la puntilla, ¿eh? Ha dicho Bolaños que es que entrará en vigor en 2028, pero vamos a ver cómo queda el tema de la acusación popular, vamos a ver cómo queda el tema de qué es lo que entra en vigor y cuándo, porque, no sé, es como que no me fío demasiado de Bolaños, que, por ejemplo, en verano dijo que iban a aprobarse para que el cambio en la organización judicial pudiera ser efectivo y no supusiera un colapso, iban a aprobar miles de nuevas plazas para jueces y han aprobado una cosa raquítica, lo que suelen venir aprobando, que ciento y pocas, cuando hablaban de miles. Así que miente por defecto este señor. Así que no nos podemos fiar de lo que haya dicho. Habrá que ver qué es lo que dice el anteproyecto. Pero si es lo que todos sospechamos, sí que va a suponer la puntilla final a lo que alguien podría concebir como una democracia no demasiado degradada, en la medida en la que va a ser el Ministerio Fiscal el que decida qué corrupción se investiga y qué corrupción no. Va a ser el Ministerio Fiscal el que la denuncie, porque salvo el perjudicado directamente a la acusación popular, no se le va a permitir participar en esa fase de denuncia. Y además se van a proscribir como acusaciones populares, pues muchas asociaciones que ahora sí que hacen uso de este derecho constitucional. Y al final, que eso lo haga la Fiscalía, supone que la decisión última está en manos del Ministro. fiscal general del Estado. ¿Y quién es el fiscal general del Estado? Pues una persona a la que designa directamente el gobierno y que cesa cuando cesa el gobierno. Con lo cual, pues ya te puedes imaginar las implicaciones que esto tiene. Significa, si la amnistía introdujo la posibilidad de que el presidente del gobierno se situara por encima del Poder Judicial para decidir quién se tiene que sentar frente a un juez a responder por sus delitos, con la finalidad declarada de garantizar la impunidad a Carles Puigdemont, esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal lo que supone es que ya no solo a Carles Puigdemont por todos los acontecimientos relacionados con el procés en Cataluña, sino que a cualquiera que pueda haber presuntamente cometido un delito cuya investigación resulte incómoda para el gobierno. Al final es extender esa impunidad que ya introdujo en el sistema la amnistía. Yo no sé, puede Guadalupe, ser un razonamiento alambicado, pero yo creo que está muy bien hilado. está absolutamente claro. Y hay un punto, de verdad, que para evidenciar todavía más esto que está sucediendo, porque tú has sufrido esos ataques también. Los jueces que se han cruzado en el camino simplemente por hacer su trabajo, de los intereses del gobierno, de los intereses personales del presidente del gobierno, es que hasta un vocal que lo designó Sumar para el Consejo General del Poder Judicial, cuando no ha votado o no se ha posicionado como ellos querían, han iniciado una persecución contra él. Yo no sé qué más pruebas que quiere la gente. No sé qué más tiene que ver, que le afecte personalmente a cada persona lo que está sucediendo. Yo creo que es bastante evidente. No, mira, lo que está clarísimo, y yo creo que nadie ya que no dependa su sueldo del Partido Socialista tiene dudas, es que este gobierno quiere expulsar del debate público a cualquier persona que le resulte molesta. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través del señalamiento y del linchamiento público, ya no solo en redes sociales, sino que utilizando a mí me parece demasiado calificarlos como medios de comunicación, pero bueno, a panfletillos y a la propaganda socialista institucionalizada en la que se ha convertido Radio Televisión Española para, pues, exponer a todos aquellos que
tienen ya no una opinión crítica con la gestión del gobierno o a jueces que estén investigando la corrupción, que ya es bastante grave, sino a los abogados que representamos a algunas de estas personas, incluso, como tú muy bien has señalado, a un vocal del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial por apartarse precisamente de esta política de voto en bloque, que por cierto es manifiestamente inconstitucional, ya lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986, que se podía modificar se podía modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por las cámaras y no hubiera 12 elegidos por los jueces, siempre y cuando los nombramientos no respondiesen a la política de bloques del Congreso. ¿Qué es lo que está sucediendo desde el 86? Que siempre responden a la política de bloques del Congreso. Han señalado a un vocal progresista designado por Sumar por apartarse de esta política de bloques y seguir su propio criterio. Le han hecho una campaña de linchamiento brutal. O sea, como yo digo, ahora mismo lo que está en cuestión en nuestro país, Rubén, ya no es solo la igualdad ante la ley por el hecho de que se pretenden que queden impunes comportamientos delictivos, ¿eh?, de todos aquellos que orbitan en valga la redundancia, en la órbita del gobierno, ¿vale? Ya sean sus socios, ya sean personas del entorno de Pedro Sánchez, ya sean del Partido Socialista, sino que además es un ataque directo contra la pluralidad. Ahora mismo lo que está en cuestión son los propios cimientos del marco constitucional español, que no olvidemos que en el artículo 1 declara como principios fundacionales de la democracia española la libertad, la igualdad y la pluralidad. Eso es lo que ahora está en cuestión, Rubén. Guadalupe, no será porque no lo has contado de forma clara y cristalina, y no será porque no lo hemos advertido infinidad de veces. A partir de ahí, poco Y más. ahora van a por vosotros, con el secreto profesional. Ahora van a por vosotros. Mientras ellos utilizan a estos panfletillos, páginas web que yo te comento, y a personajes como Leire Die, y los presentan como periodistas, precisamente para retorcer este derecho a no revelar las fuentes y utilizarlo de manera abusiva, mientras hacen eso, al mismo tiempo quieren limitar el de los verdaderos periodistas, el de los verdaderos profesionales que fiscalizan al poder. Estamos en un momento crucial, en un momento muy peligroso para nuestra democracia. Y yo estoy francamente preocupada porque de verdad no veo una reacción, ya no de la oposición, que sé que es demasiado pedir, que están a sus cuitas entre ellos, sino de la sociedad española, a la que parece que todo le da igual. La oposición debería dejar de intentar obtener de comparecencias parlamentarias titulares de prensa o vídeos para hacer un reel para las redes sociales y empezar a fiscalizar en serio al poder, que, como bien dices, Guadalupe, es un momento especialmente relevante y no están a la altura. Guadalupe Sánchez, de verdad, buen fin de semana, millones de gracias por estos minutos. Un abrazo. Igualmente, Rubén, un abrazo. En Big Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa, en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big Media. A ver, vamos a descomprimir un poco ya, la verdad. Vamos con la última sección del programa, El Pueblo Sabio, que es la vuestra, es la que hacéis cada día y es la que surge de los mensajes que ponéis en el grupo de Telegram, que sería incapaz de deletrear, pero que, como siempre, Iván pone aquí el cartel, para que quien todavía no se haya unido, quien no forme parte, ya somos 1.300 y muchos. Quien todavía no forma parte, que se una a él, si quiere, porque ya no solamente es que ahí compartamos los vídeos del canal, los del programa, los de los dosieres, los contenidos de Big One Plus, sino que también subo artículos que escribo, colaboraciones y además, sobre todo,
vosotros manejáis un debate que, reitero, es el único canal de España que no necesita moderación, porque además sois muy respetuosos, lo hacéis muy bien, y además que siempre me ayudáis como a tener diferentes puntos de vista, cosa que es interesante, porque en la cabeza de uno mismo generalmente hay mentiras y tontería, y más en la mía. En fin, os preguntaba esta semana si creéis que al señalar, a ver, todo esto surge de un vídeo que podéis encontrar en Vivo Plus sobre una chica de origen chino que se ha ido a vivir a Andorra y que ha publicado un libro de recetas y que, como toda esa izquierda revanchista, zumbada nacional, considera que en Andorra va a pagar menos impuestos de lo que debería, le han hecho una campaña de bullying, un escrache, extorsión, marca de la casa, marca de esa izquierda de guerra civilista española, que le ha obligado pues, a hacer otro vídeo diciendo que estaba muy afectada y que lo sentía, si alguien se había sentido mal por su decisión de cambiar su residencia. Porque esta izquierda parece que quiere que vivas donde a ella le dé la gana. Menos si eres el hermano del presidente del gobierno y te vas a vivir a Portugal, y ahí hace la vista gorda. Esta es la izquierda que sufrimos en este país. El caso es que os preguntaba que si creéis que al señalar a quienes se van a vivir fuera de España por no pagar tantos impuestos, en ese caso se omite el debate de en qué se gasta el dinero. Es decir, se señala a estas personas, lo he leído fatal, por cierto, se señala a estas personas por irse fuera de Andorra para evitar abordar el debate fundamental en este caso, que es en qué se gasta el dinero de los impuestos de los españoles. Daniel Albarral Núñez, me ha encantado esta reflexión, la verdad. Decía, como inmigrante que se fue de España en busca de mejores oportunidades y con todos los respetos, creo que la pregunta está mal planteada, ya que la respuesta es evidente para cualquier persona decente. Lo interesante en este caso sería cuestionarse si un sistema impositivo progresivo basado en las rentas del trabajo es realmente justo. En mi opinión, no lo es, ya que actúa como una barrera que impide que el ascensor social funcione. Por más que trabajes, no puedes acumular riqueza, quedando condenado a permanecer estancado en un estrato social. Jorge R. decía, exceptuando los casos de residencia fiscal e instrumental, como el del Chirimoyas, muy buena, Jorge, que sí me parecen feos. Cada uno es libre de vivir donde prefiera y cambiar de opinión en base a sus circunstancias. ¿Hay acaso mucha diferencia con el joven profesional de alta cualificación que se va a otro país europeo a ganar más dinero? ¿Hay diferencia con estos influencers? Pues evidentemente no. Viti decía, aparte, esto es una cortina de humo más, aparte de que esto es una cortina de humo más, esto no es más que intentar reasignar la culpa, la táctica del cobarde, cuando el verdadero problema es la razón por la que esta gente decide irse y eso se omite dentro del debate, dentro de una trampa argumental que, lo que reitero, y aquí lo decía Viti, esconde una realidad. Es mejor señalar, intentar ajusticiar a través de Internet, a través de estas miles de antenas que tienen, a quien se va porque le da la gana, porque quiere pagar menos impuestos, que plantear el debate sobre por qué se pagan tantos impuestos y se gastan bien. Balder decía, con decir que hacen lo mismo que el hermano de Sánchez, tributar fuera para no pagar tantos impuestos, estamos en un momento donde todas las semanas se va a generar un debate ficticio. Juan Antonio, mi amigo Juan Antonio, decía, aquí lo único que hay que señalar es el cinismo y la hipocresía de quienes ponen en el punto de mira a quien ejerce su derecho legítimo a vivir en otro país. Y por supuesto, más allá del sangrado fiscal, la indecencia que hay que señalar en el uso de recursos y que no tiene nombre. Se abandonó todo un pueblo para ganar un relato mantenido a cuenta del contribuyente en los medios de propaganda del Estado. Ana decía, esa pregunta que planteas tiene fácil respuesta. Por supuesto que tienen derecho a vivir donde quieran. Es increíble que los que no saben manejar el dinero de todos critiquen a los que se van, pero sí que es para irse del país en función, visto cómo lo están dejando. K decía, siempre me acuerdo para esta situación y muchas otras del dicho, cuando un dedo apunta al cielo, solo el tonto mira el dedo. El problema no es quién se va, sino por qué se va. Manu Murphy decía, como dice Miquel Serrano en YouTube, la cuestión clave es el éxodo por décadas de muchos españoles bien preparados que están aportando su talento en otros países, no por los impuestos de España, sino porque aquí los salarios son lamentables. Y es verdad. Ese es el elefante en la habitación y no si los influencers están en Andorra o donde quieran estar. Raquel, la de la mantita, como dice ella, porque siempre hace un comentario de que está viendo este programa con una mantita en el sofá. Ahora y a partir de esta época la verdad es que hace falta.
Decía, creo que no hay que señalar a nadie porque se marche fuera. Eso es normal. En España tenemos una carga de impuestos inasumible para cualquiera que desee emprender. Yo misma me lo planteo algunos días, y aun teniendo casa fuera, el amor y la pasión por mi país prevalece. Tengo obligación, por tanto, de intentar luchar por él. Sé que está herido de muerte y palpita, pero por mis hijos y mis nietos, por todos los españoles que desean el bien del país, de momento, aquí me quedo. Y Enrique comentaba ya por último, algunos piensan que los youtubers son como la televisión española, que solo sirve para Españita. Pero los youtubers se han pasado el juego, trabajan para todo el mundo y por todo el mundo y desde cualquier parte porque su trabajo se lo permite. Dile a Ibai que le das un contrato de broncano y se descojonaría. Le da 1000 vueltas en público y en dinero y por tanto esta gente vive donde considera y no donde está obligada a hacerlo. En fin, muchas gracias a todos una vez más por la colaboración en esta sección. Ya sabéis que también podéis enviar mensajes de audio y ya sabéis que leo cada uno de los mensajes, tanto en el grupo de Telegram como en la caja de comentarios, la del directo. Y además estoy todos los viernes, saco un rato para mirar los comentarios antes de que se cierre. Y también los comentarios que dejáis en la caja de comentarios normal. Porque me interesa lo que decís, porque me interesa la opinión sobre nuestro trabajo y sobre todo porque, reitero, siempre dais puntos de vista que generalmente son absolutamente acertados, más que los míos. En fin, amigos, vaya semana. Hemos tenido de todo, desde la ruptura falsa de Junts, en una pantomima infame y lamentable, hasta la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, que vuelve a reivindicar que este presidente no tiene un respeto, ni un ápice de respeto, hacia el Estado de Derecho y hacia sus instituciones. Se lo quiere comer y a lo mejor hasta lo consigue. Amigos, gracias por estar una semana más con nosotros en Lo que no te han contado. Feliz viernes, buen fin de semana. Ya sabéis que me leéis cada día en el Independiente. Sabéis que nos veis en V1 y en V1 Plus. V1 Plus, suscribiros, por favor. Está muy bien. Vais a ver contenidos exclusivos cada día. Y que en cualquier caso, feliz fin de semana, que descanséis. Nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días que estemos con vosotros por aquí. Gracias y adiós.